¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Adrián de Aquaponia Home. Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie de Aquaponia. Tardamos un poquito en subir este video porque estábamos construyendo una, repisas, una pequeña repisa que es para poner la fase de recuperación de agua, que, que es el retorno de agua ya limpia hacia el acuario. Pero se nos dañó una esmerila, una moladora. Yo creo que mañana vamos a subir ese video. A lo mejor no tiene nada que ver con el canal, pero me gusta subir ese tipo de videos donde hacemos algunas reparaciones este, que están fuera del acuarismo, pero que nos pueden ayudar, ¿no? Pero bueno, aquí retomando el tema del tercer capítulo, que es la filtración. Hicimos un capítulo en general que era la aquaponia, eh, así muy a grosso modo. Explicamos un poquito. Estamos explicando obviamente a niveles caseros, no industriales, obviamente. Y en el segundo capítulo vimos la primera parte de esto, que es el acuario y los peces, ¿no? Tamaño de acuario, tipo de peces. Si no lo viste, pues te invito a que lo veas. Es uno anterior a este. Y como mencionamos en el primer capítulo, que necesitamos obviamente tres cosas, ¿no? Para hacer esta fusión, ¿no? De la aquaponía, que es peces, bacterias y plantas, ¿no? Entonces en el anterior vimos peces y obviamente el acuario. En pues necesitamos bacterias. Ok, entonces no vamos a entrar en muchos detalles, vamos a irnos así muy ligeros. Bacterias, pues las bacterias nitrificantes, las que ustedes ya bueno, conocen o que han escuchado hablar, que son nitrobacter, nitrosomonas y todas aquellas, ¿no? Ok, entonces estas bacterias obviamente lo que nos van a ayudar a hacer es convertir el amonia en nitritos y luego en nitratos, ¿no? Nos importa que nuestra agua esté cargada de nitratos porque es el alimento de nuestras plantas. Entonces ahora, en el anterior capítulo mencionamos lo de los peces y el acuario, ¿no? Estamos en una casita para nuestros peces y pues ahora necesitamos una casita para nuestras bacterias. ¿Qué necesitamos en nuestras bacterias? Nuestras bacterias necesitan para vivir un rango de temperatura a lo mejor no superior, digamos, a 30 grados. Después de 30 grados resulta un poco difícil que las bacterias se reproduzcan. ¿Por qué? Porque hay un poco de falta de oxígeno en agua más calientita que en agua un tanto fría, ¿no? Entonces, pues necesitamos ahí un rango de temperatura de, digamos, si quieren, desde los 15 a los 27, 28 grados, ¿no? Que son las temperaturas ideales para los peces que vayamos a meter, entonces por ahí no hay ningún problema. La temperatura pues será la temperatura en la que vivan nuestros peces, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mis ciclos africanos los tengo yo en un rango de entre 25 y 26 grados. Lo trato de tener así casi la mayor parte del tiempo, que es una temperatura que más o menos se suele ser estable en Ciudad de México y pues, dentro de los hogares, ¿no? Entonces, esa sería la temperatura, digamos, ideal, ¿no? Alrededor de sobre 25 grados, más o menos ahí unos 4 o 5 grados. Ahora, ¿dónde se alojan nuestras bacterias? Eh, Gustan de alojarse en materiales un tanto porosos, no lisos. Por ejemplo, porosos puede ser o rugosos, ¿no? Por así decirlo. Pues nuestras bacterias se van a alojar donde en cualquier parte del acuario, exceptuando los cristales, ¿no? En el cristal difícilmente encontraremos bacterias. La vamos a encontrar en las piedras que tengamos como decoración, como sustrato, en el plástico de nuestros filtros, en el plástico que tengamos de
nuestra tubería de PVC. Eso es en cuanto al acuario, ¿no? Adentro del acuario. Ahí, ¿qué tanto se van a alojar? Pues no lo suficiente. Necesitamos añadir material extra donde ya se pueden alojar, que en este caso va a ser un filtro externo, ¿no? Ok, entonces mencionábamos que como tal vez no sea suficiente material donde nuestras bacterias se alojen dentro del acuario, como por ejemplo aquí tenemos roca, tenemos sustrato, incluso yo tengo una buena cama de sustrato y puede haber bastante bacteria aquí, o de hecho la hay, ¿no? De hecho la hay, pero queremos que haya mucho más, porque pues dependiendo de la cantidad de peces va a ser la cantidad de amonio que se vaya a generar, y a lo mejor necesitamos muchas más bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente las bacterias, tal vez en este tipo de roca, que es ontle, que es un tanto porosa, se puede ver hacia el centro bacterias, ¿no? Pero en este tipo de rocas, que es una roca sólida, esta roca yo la conozco como cacahuate, pues la bacteria solo se va a alojar alrededor. Entonces digamos que un ejemplo, ¿no? Si en esta pequeña roca, digo así, hablando burdamente, no es que así sea, se alojan 10 bacterias, ¿no? Digamos que caben 10 bacterias. Pero si estuviera llena de poros o llena de hoyitos, pues a lo mejor caben 100, ¿no? Digo, ese número que estoy dando pues es un ejemplo así muy a grosso modo, ¿no? Obviamente caben millones, ¿no? Millones de bacterias. Pero ese es el ejemplo que les quiero dar. Por ejemplo, digamos, en la salida del... voy a quitar la luz, perdón. En la salida de este tubo, o en esta zona plástica, pues a lo mejor ahí alrededor va a haber bacterias, ¿no? ¿Cuántas? Pues no las suficientes. Ya dentro de las esponjas, obviamente ya hay bacterias, ¿no? Pero pues no va a haber las suficientes como para mantener a lo mejor un tanto cristalina el agua. Y obviamente pues, con nitratos, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí, que nuestra agua tenga nitratos para que nuestras plantas la absorban y regrese después esa agua al acuario pues ya libre de cualquier toxina, ¿no? Entonces les mencionaba hace rato, necesitamos añadirles digamos que un hogar extra, ¿no? No nada más lo que está aquí en el acuario, sino un hogar extra, y ese va a ser pues un filtro externo. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro filtro externo? Que es el que tengo yo acá, y que ya muchos de ustedes lo conocen re bien. Vamos a necesitar la filtración mecánica. ¿Cuánta? Pues la necesaria, ¿no? Dependiendo del tipo de peces que tengamos. Tenemos unos peces que comen mucho y obviamente cagan mucho, pues necesitamos bastante filtración. Hay diferentes tipos de material mecánico, ¿no? Hay esponjas especiales para acuario, a lo mejor son un poquito caras, pero son mucho mejores, ¿no? Yo en este caso uso Wata. ¿Por qué? Porque un conocido prácticamente me vende una bolsa como de 10 kilos. Y estoy hablando que es una bolsa gigante, ¿no? O sea, gigante, digamos que del volumen de 3 personas, ¿no? Así del tamaño de esa Wata, y me la da a un bajísimo precio, ¿no? Entonces a mí me resulta fácil utilizar la Wata, pero si pones esponjas pues está muy bien. Si pones Wata pues bueno, pues también. ¿Qué es lo que tiene la Wata? Que se satura muy rápido. Tienes que cambiarla muy rápido. ¿Funciona? Pues sí, funciona excelentemente bien. Filtra muy bien. Pero como ven aquí, miren, aquí ya está un poco saturada el centro, y pues el agua se empieza ya a acumular, ¿no? A buscar inclusive otros caminos. Entonces ese es el detalle de la Wata. Pero bueno, eso ahorita es lo que hay, y eso es lo que usamos. Entonces, ¿cuál es la función del material mecánico? Pues retener partículas grandes, ¿no? O la mayor cantidad de excremento, de caca, ¿no? O exceso de alimentación que tengamos hacia nuestros peces. Entonces,
Esa es la parte de la filtración mecánica. Para nuestra filtración biológica, pues ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, yo aquí tengo diferentes tipos, ¿no? No sé, tengo aquí canutillo, tengo tesón trabajo molido, tengo unas biobolas o biosferas cerámicas, tengo por ejemplo esta esponjita, tengo ya otras fibras más abajo. Entonces en cualquier lugar poroso pues va a ser un lugar idóneo para nuestras bacterias, ¿no? ¿Qué más podríamos utilizar? Decía que la bacteria se añade a cualquier material que sea rugoso, ¿no? Que no sea tan liso. Entonces podríamos usar corcholatas de esas de taparroscas, por ejemplo, de esos tubos que usan las damas para enchinar el cabello, así en pedacitos, lo podemos usar también. Podemos usar grava de tezontle, cualquier material pozoso lo podemos utilizar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, les decía hace rato, es que si en una pieza que es sólida, solamente va a haber bacterias alrededor, ¿no? Si usáramos aquí de esa manguera para electricista, de esa manguera corrugada que he visto que la cortan en cachitos, pues la bacteria solo va a estar alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor un solo canutillo de estos nos va a guardar la misma bacteria que 100 tubos o 100 taparroscas. Entonces aquí el detalle sería que a mayor cantidad o mayor sea nuestro material poroso, vamos a albergar pues mayores bacterias, ¿no? Mayor cantidad de bacterias. Creo que ya está, yo solo me enredé, pero igual sí me expliqué. Entonces, la diferencia entre un material sólido y el poroso pues, es la cantidad de bacterias que podamos albergar, ¿no? Si a lo mejor no costeamos comprar tanto canutillo y queremos usar material plástico así sólido, pues qué es lo que tenemos que hacer, añadir más cantidad, ¿no? Y yo por ejemplo tengo aquí un solo bote para material biológico, pero estoy usando material poroso, pues con esto me basta y me sobra, ¿no? Pero si quisiera usar taparrosca, por ejemplo, de esa corcholata para de taparrosca de botella PET, inclusive pedacitos de manguera como o piezas así plásticas como y hacer los trocitos así muy pequeñitos, sí lo podemos usar, pero necesitaríamos por ejemplo unos 3 o 4 botes de estos, ¿no? O sea, el doble de material. Esa es la diferencia entre un tipo de material y el otro, ¿no? Que lo que es sólido, pues sí nos va a albergar batería, pero necesitaríamos más cantidad. Entonces, pues lo ideal es a lo mejor un bote más chico, un recipiente más chico, con una mejor calidad de material. Miren, por ejemplo aquí, si ven esta piedra, a ver si logro enfocar aquí. Miren, ¿ya vieron? Este es el tezontle. Es un material poroso. Esto también nos va a albergar bacteria, pero a lo mejor no lo suficiente como un canutillo, como un matrix, ¿no? A lo mejor un solo canutillo de cerámica o una piedrita de matrix nos va a albergar lo mismo que 10 de estas. Ok, entonces ya una vez que conocimos nuestros materiales de filtración, que es el mecánico y el biológico, hay un tercero que es el material filtrante químico, que suele ser carbón activado o algunas resinas que nos quitan pues algunos metales pesados, ¿no? Pero pues si la quieren añadir pues está muy bien, si no de igual forma nos va a funcionar. Entonces ese es el tipo de ese es el tipo de casa o de hábitat que requieren nuestras bacterias, ¿no? Para poder hacer la transformación del amoníaco
hasta nitratos, ¿no? Pasando por sus diferentes fases, que realmente, pues, si recuerdan, lo que se genera es una oxidación, ¿no? Entonces por eso es que requerimos un agua bastante oxigenada, porque si no, no podemos hacer esa conversión desde el amoníaco hasta los nitratos. Recordemos que cada fase a lo mejor se va ahí añadiendo o hay un intercambio de partículas de oxígeno, y en base a eso nos vamos convirtiendo el elemento, ¿no? No quiero entrar ahí en detalles porque si no vamos a alargar esto mucho más. Bueno, entonces esa es el lugar adecuado para para que nuestras bacterias vivan, ¿no? Mejor un dato que se me olvidó o que omití al principio es ¿por qué hablamos de filtración mecánica si lo que estábamos buscando era una casa para nuestras bacterias, ¿no? Bueno, porque si no ponemos una filtración mecánica, lo que va a pasar es que nuestras casitas de las bacterias se van a saturar de calabaza, y pues, ¿qué va a pasar? Que nuestras bacterias van a morir porque no va a haber una penetración de agua, y obviamente no va a haber un intercambio gaseoso, ¿no? Para poder hacer la conversión de esos elementos químicos. Entonces, por eso es súper importante poner una filtración mecánica para que el agua llegue lo más eh, clara posible o libre de grandes impurezas que nos saturen eh, nuestros canutillos o nuestras piezas, que lo que vayamos a usar, ¿no? Se saturen de suciedad, y entonces no haya bacterias, ¿no? Entonces es por eso que se requieren de estas dos etapas, ¿no? Mecánica y biológica. Digo, ya la química, pues si la quieren añadir, eh, ahí dependiendo de cómo esté su agua, pues lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema, ¿no? Con que sea lo digamos, indispensable para que nuestros peces vivan, con eso es suficiente, ¿no? Tampoco vamos a entrar ya ahí en detalles de niveles de pH ni nada de eso, porque lo vamos a hacer lo más simple posible. Entonces, el pH, pues es el rango normalmente que se maneja en muchos lados, que es entre 6,5, 7,5, que es el agua que mejor muchos utilizamos, que es como nos llega de la red potable de la, de la, de la calle, ¿no? Sí, bueno, ahí en ese caso, si tú sabes que tu agua llega exageradamente, digamos, clorada o muy dura, este, o muy ácida, que no es el caso, a ningún lado llega tan ácida, por lo general llega muy dura, entonces ya habría que tratar de ablandarla un poco más, pero yo creo que eso va a ser otro capítulo, ¿no? Hablar del agua. Aquí lo que era tocar el tema de nuestra casita para nuestras bacterias, que son las que finalmente van a hacer toda la chamba, ¿no? Van a ser el motorzote de todo de toda esta simbiosis, ¿no? Entre los peces y las plantas, yo creo que la parte más importante, pues, es las bacterias. Digo, todos cumplen una función, ¿no? Si no hay peces, pues no hay bacterias. Si no hay bacterias, pues no tenemos plantas, y así de fácil, ¿no? Es una simbiosis entre esos tres seres vivientes, ¿no? Los peces, las bacterias y las plantas. Entonces, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar este video. Espero me haya sabido explicar y espero que me hayan entendido ustedes. Entonces, pues esos son los materiales. Les digo, el tipo de filtro, ¿dónde lo vamos a poner? Donde ustedes quieran. Puede ser una cascada, puede ser un canister, puede ser un zoom, puede ser el filtro interno si ustedes así lo desean. El chiste es que tengamos esos tipos de filtraciones. Ya como después saquemos el agua para sus plantas, lo vamos a ver en el capítulo de las plantas, ¿no? Ahorita lo importante era mencionar lo que necesitamos. Y pues fue eso que acabamos de mencionar. Entonces, chavos, pues yo creo que hasta aquí le dejamos para no ser tedioso esto. Espero les haya gustado y pues muchas gracias a los que se siguen suscribiendo. Ya somos poquitos más de 300, la verdad se siente padre, ¿no? Que al menos de lo que tú estás
tratando de mostrar, pues haya gente que le interese. Entonces, pues gracias, muchas gracias, y a los nuevos, pues ahí síganos apoyando, como pues nada más poniendo ahí me gusta o no me gusta, comentando, compartiendo el video. Verán que esto va a ser un buen proyecto y yo creo que a muchos les va a gustar. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos, chavos. Gracias y nos vemos hasta la próxima.